Hola a todos. Luego de ver durante varias clases todo lo que es la resolución de problemas, volvemos a modelación para ver un tipo particular de problemas que son los modelos de redes. Veamos de qué se trata. Veamos primero algunas definiciones. Un modelo de redes o una red va a ser un conjunto de nodos y arcos, donde estos últimos, los arcos, conectan a los nodos. Por ejemplo, tengo estos dos nodos y tengo un arco que los conecta. Nuestro modelo de redes puede diagramarse mediante un grafo. En las próximas láminas vamos a ver cómo queda graficada o dibujada nuestra red. Generalmente los nodos los enumeramos con números enteros y los arcos los denotamos con I, J, indicando que dicho arco une el nodo I con el nodo J con cierto flujo en esa dirección. Las aplicaciones de los modelos de redes son variadas. Por ejemplo, podemos ver la ruta que debe seguir un vehículo para ir de una ciudad a otra, ¿cierto? Mediante arcos, que serían las carreteras, o cómo un avión se dirige de un aeropuerto a otro, utilizando las rutas aéreas, que serían nuestros arcos. Y así tenemos múltiples ejemplos y aplicaciones, sobre todo en tomas de decisiones de distribución o de ruta más eficiente, etcétera. Seguimos con las definiciones. Vamos a tener dos tipos de redes. Vamos a tener redes dirigidas y redes no dirigidas. En el caso de las redes dirigidas, tenemos que los arcos conectan los nodos, pero solo en una dirección. Por ejemplo, en los procesos productivos o en problemas intertemporales de almacenaje e inventario, ¿cierto? Yo puedo ir del nodo 2 al 3, pero no puedo ir del 3 al 2. Por ejemplo, si estoy fabricando un auto y ya le puse las ruedas, es poco probable, no tiene mucho sentido volver a sacarle las ruedas, ¿cierto? Y por otro lado tengo las redes no dirigidas, es decir, el arco 2,3 conecta el nodo 2 con el nodo 3 y también conecta el nodo 3 con el nodo 2. Un ejemplo de redes no dirigidas son las rutas aéreas, ¿cierto? Yo puedo conectar un primer aeropuerto con un segundo aeropuerto y a su vez conecto este segundo aeropuerto con el primer aeropuerto. Una aplicación con la que ustedes seguramente están súper familiarizados es Waze y la elección de la ruta más rápida, ¿cierto? En este caso, los nodos podrían ser las intersecciones de las calles, ¿cierto? Tenemos las calles que conectan estas intersecciones, que serían los arcos, y tenemos los tiempos que demoro en conectar cada intersección, es decir, cada arco va a tener asociado un tiempo, ¿cierto? Este tiempo yo no lo puedo variar, el tiempo que demoro en recorrer un arco, es decir, el tiempo que me demoro en llegar de una intersección a otra. Pero sí puedo elegir la ruta óptima, es decir, para llegar desde una intersección de origen a una intersección final, ¿cuál es la ruta que voy a seguir? ¿Cuáles son los arcos por los que voy a pasar? ¿Cierto? Cada arco tiene asociado un tiempo de desplazamiento, tiempo entre una intersección y otra. Yo no puedo cambiar este tiempo, pero sí puedo cambiar la ruta, puedo decidir la ruta para ver cuál es la forma más rápida de llegar de un lugar a otro. Como ya pueden estar imaginándolo, en este caso voy a tener que ocupar variables binarias, es decir, mi decisión va a ser pasar o no pasar por ese arco, ¿cierto? Cuando yo elija mi ruta óptima es pasar o no pasar por ese arco. En otros casos de modelos de redes no vamos a ocupar variables binarias, sino que vamos a ocupar variables de cantidad. Por ejemplo, ¿cuántas bebidas va a llevar este camión por esta ruta? ¿Cuánta bebida se va a llevar por esta ruta? Etcétera. Vamos a ver algunos ejemplos para intentar que quede más claro. Veamos primero un ejemplo sencillo. Tenemos que una red que corresponde a una pequeña parte de la ciudad, ¿cierto? Donde los nodos son los cruces entre las calles y los arcos son las calles que unen dichos cruces. Considere que los valores que aparecen en los arcos corresponden al tiempo en minutos entre un cruce y otro.
formula un modelo de optimización que le permita encontrar la ruta más rápida desde el nodo 1 al nodo 7. Esta es una versión simplificada del proceso mega complejo que realiza Waze, ¿cierto? ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo partir de este nodo y llegar al nodo 7 en el menor tiempo posible. Y yo sé que estos números, los números de los arcos, representan el tiempo que me demoro en conectar un nodo con otro. Por lo tanto, ir del nodo 1 al nodo 2, en ir del nodo 1 al nodo 2 me demoro 4 minutos. En ir del nodo 1 al nodo 4 me demoro 3 minutos. En ir al nodo 3, ojo acá, en ir del nodo 1 al nodo 3, si sigo esta ruta, me demoró 4 minutos más 2 minutos, es decir, 6 minutos. Pero si yo siguiera esta ruta, ¿cierto? Una ruta alternativa, para ir de 1 a 3 me demoraría 4, más 3, 7, más 4, 11, más 1, 12 minutos. ¿Cierto? Tengo los tiempos de nuevo, como dijimos en la lámina anterior. Los tiempos de los arcos son parámetros, están dados, yo no los puedo cambiar. ¿Qué puedo cambiar yo? ¿Qué puedo decidir yo? La ruta óptima, ¿cierto? La ruta que me hace demorarme el menor tiempo posible. Vamos a ver cómo podemos modelar este problema. Entonces, ¿cómo sería la modelación de este problema? Dejé el dibujo de la red aquí arriba para que lo tengamos presente. Entonces tenemos, como le adelanté en la lámina anterior, vamos a tener los parámetros, ¿cierto? Que es t de i, j, que es el tiempo que tardamos en ir del cruce i al cruce j, ¿cierto? Con i entre 1 y 7 y j entre 1 y 7. El parámetro, de nuevo, recordad la idea, el parámetro no es una variable, no es algo que yo pueda modificar, ¿cierto? Es algo dado. ¿Cuáles son las variables? ¿Qué es lo que yo puedo modificar? Lo que yo puedo modificar es la ruta, es decir, si paso o no paso por un nodo. Por lo tanto, en este caso vamos a utilizar variables binarias, que van a ser x de i, j es igual a 1 si es que yo uso el tramo o paso por el tramo i a j, ¿cierto? Paso por el arco que une los nodos i y j. Y 0 en el caso de que yo no pase por ese arco, no conecte esos dos nodos. Así también sabemos que hay arcos que son infactibles. Luego, por definición, estos arcos van a tener, las binarias asociadas a estos arcos van a tomar el valor de 0. Por ejemplo, si se fijan en el dibujo, hay un arco que es 1,4 y 1,2. Pero esta ruta, 1,5, no existe. Por lo tanto, la variable binaria x de 1,5 va a ser igual a 0. En tercer lugar, tenemos la función objetivo. En este caso, de forma análoga a los problemas de asignación, lo que queremos es minimizar el tiempo total de desplazamiento, ¿cierto? Sabemos que t va a ser el tiempo que me voy a demorar en ir de un nodo a otro, y x va a tomar el valor de 1 en el caso que utilice ese nodo, utilice esa ruta, y va a tomar el valor de 0 en el caso de que no utilice esa ruta. Por lo tanto, en la suma va a quedar el tiempo total de desplazamiento de la ruta elegida. Y ahora viene lo más importante de estos ejercicios, la novedad, lo que es nuevo, que son las restricciones. En las restricciones tenemos que preocuparnos del balance de la red. ¿Qué significa esto? Primero, que no nos quedamos detenidos en ningún nodo, y luego que la suma de lo que entra en cada nodo tiene que ser igual a lo que sale de cada nodo. De nuevo, la idea es la siguiente. Para yo sacar algo de un nodo, lo que saco tiene que haber entrado a ese nodo. Veámoslo gráficamente. Si yo decido ir de 4 a 5, si yo decido ocupar esa ruta, es porque yo llegué al punto 4 en un momento. Por lo tanto, si decido ir de 4 a 5, es porque antes decidí ir de 1 a 4. Si no, es imposible que yo vaya de 4 a 5.
A eso le llamamos el balance de la red. Todo lo que sale de un nodo tiene que ser igual a lo que entra. Y esto se aplica para los problemas donde vamos a ocupar binarias, ¿cierto? Los problemas donde yo voy a elegir pasar o no pasar por un arco. Y para los problemas que yo decida cuánta cantidad de algo va a pasar de un nodo a otro. Por ejemplo, cuántas bebidas voy a llevar en esa ruta. También tiene que ocurrir lo mismo. Todo lo que sale de un nodo previamente tiene que haber entrado a ese nodo. Veamos entonces cómo quedan estas restricciones. Les pongo el dibujo de nuevo para ir orientándonos en lo que vamos escribiendo. Entonces tenemos que el problema es minimizar el tiempo total sujeto a las restricciones. Veamos qué significan las restricciones. Primero tenemos que x de 1,2 más x de 1,4 tiene que ser igual a 1. ¿Qué significa eso? Eso significa que o me voy por este camino o me voy por este, ¿cierto? No puedo irme por los dos caminos simultáneamente. Recordemos que estamos eligiendo una ruta óptima. Por lo tanto, una de estas variables binarias va a tomar el valor de 1. Una de estas variables binarias va a tomar el valor de 1 y la otra va a tomar el valor de 0. Vemos la siguiente restricción. Dice que x de 2,3 más x de 2,5 tiene que ser igual a x de 1,2. Es decir, lo que se vaya por acá, si yo me voy por acá o me voy por acá, tengo que previamente haberme ido por acá, ¿cierto? Si yo decido ir, primero que todo, tengo que decidir entre ir de 2 a 3 o 2 a 5. Pero para yo poder salir desde 2 hacia 3 o hacia 5, tengo que previamente haber elegido irme de 1 a 2. Si yo tomé la decisión de ir de 1 a 4, 1 a 2 va a tomar el valor de 0 y por lo tanto obligatoriamente 2 a 3 y 2 a 5 van a tener que tomar el valor de 0. Algo similar pasa con la tercera restricción. Para yo tomar la decisión de ir de 3 a 6 o de 3 a 7, previamente tengo que haber llegado al nodo 3. Por lo tanto, tengo que yo haber elegido ir de 2 a 3. ¿Cierto? En la siguiente restricción tenemos que, para yo decidir ir de 4 a 5, ¿cierto? Es la única opción que puedo conectar el nodo 4. Tengo que previamente haber elegido ir de 1 a 4. Si yo no decidí ir de 1 a 4, tampoco puedo decidir ir de 4 a 5. Por eso se tiene que cumplir esta restricción. Luego, la siguiente restricción nos dice que el camino de 5 a 6, ¿cierto? O de 5 a 7, cualquiera sea el que yo decida, tiene que ser igual a 2,5 o 4,5. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo decido tomar el camino de 5 a 6 o de 5 a 7, previamente tengo que haber llegado al nodo 5. ¿Y cuáles son las formas de llegar al nodo 5? Desde el nodo 2 o desde el nodo 4. Otra restricción más, tenemos que x6,7, ¿cierto? Para yo ir del nodo 6 al 7, tengo que previamente haber llegado al 6. ¿Cuáles son las formas de llegar al 6? Desde el nodo 3 o desde el nodo 5. Por eso son condiciones de vaciado. Para yo salir desde un nodo, previamente tengo que haber llegado a ese nodo. Finalmente, tengo la restricción del punto de llegada. Tengo que, para yo llegar a 7, o llegué a través de 3, o llegué a través de 6, o llegué a través de 5, ¿cierto? Como yo estoy eligiendo una ruta óptima, solo puedo llegar a través de uno de los caminos. Por eso la suma de estas variables tiene que tomar el valor de 1. Es decir, una toma el valor de 1 y las otras dos toman el valor de 0. Recuerden que estamos modelando el problema, aún no lo estamos solucionando. Y finalmente tenemos que las variables x son binarias que pueden tomar los valores 0 o 1.